En el enlace de dos continentes y bañada por dos mares, se alzó una ciudad que fue testigo del auge y caída de imperios, el cruce de culturas y el enfrentamiento de religiones. Llamada de diferentes maneras a lo largo del tiempo, en este video exploraremos el nacimiento de Constantinopla, su esplendor, las crisis que enfrentó y su caída. ¿Por qué fue una ciudad tan codiciada? ¿Cómo logró resistir durante más de 1000 años? ¿Qué la hace una de las ciudades más fascinantes de la historia humana? Quédate hasta el final para conocer esta gran historia. Antes de convertirse en la joya del Imperio Bizantino, la ciudad fue conocida como Bizancio, una colonia griega fundada hacia el año 657 a.C. Su ubicación era inmejorable, justo en el estrecho del Bósforo, un punto de conexión entre Europa y Asia. Este enclave permitía el control del comercio entre Oriente y Occidente, y de norte a sur entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, haciendo de Bizancio un punto estratégico para el intercambio de bienes, ideas y culturas. Con el tiempo, el poder de Roma se expandió, y Bizancio pasó a formar parte del imperio. En el siglo III, el imperio comenzó a debilitarse, y para gestionarlo mejor se dividió en dos, Oriente y Occidente. Fue entonces cuando el emperador Constantino el Grande, reconociendo el valor estratégico de Bizancio, decidió refundarla en el año 330 bajo el nombre de Nueva Roma. La ciudad fue embellecida con palacios, foros, iglesias y murallas impresionantes. Constantinopla, como se le empezó a llamar a la muerte del emperador, creció rápidamente en riqueza y relevancia. Su ubicación permitió que se convirtiera en un nodo vital en la ruta de la seda, recibiendo caravanas del lejano oriente y barcos cargados de especias, seda, metales preciosos y esclavos. Además, un estuario que entraba al continente, conocido como el Cuerno de Oro, facilitaba el control del puerto y su defensa en caso de ataque, que solo podría efectuarse por tierra desde el occidente. La ciudad no solo era un centro comercial, sino también cultural y político. Con el tiempo se consolidó como la capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. El crecimiento exigió la construcción de nuevas murallas 1,5 kilómetros al oeste de las originales. Se completó una triple línea de fortificaciones de 6 kilómetros de longitud, que incluía una muralla interior de 11 metros de altura con torres, una muralla intermedia más baja también con torres y finalmente una muralla exterior y un profundo foso. Estas fortificaciones la protegieron de sus enemigos por siglos. También se construyeron murallas marítimas a lo largo del Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y una cadena que se habilitaba para impedir el paso de naves. La ciudad contaba con una creciente capacidad para almacenar agua y cereales, lo que le permitió resistir numerosos ataques. El acueducto de Valente y cisternas como la cisterna basílica aseguraban el suministro de agua. Se construyeron silos de cereales para asegurar el abastecimiento de la ciudad. Como la gran mayoría de las ciudades romanas, ofrecía entretenimiento público gratuito en el hipódromo, renovado por Constantino I. El cristianismo oriental. Uno de los pilares fundamentales del imperio y de la ciudad fue la religión. Desde que Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el 313, la religión cristiana comenzó a expandirse rápidamente por el imperio. En Constantinopla, el cristianismo tomó una forma particular, desarrollando ritos, costumbres y estructuras propias que darían origen a lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa. La ciudad se convirtió en el centro espiritual del cristianismo oriental. La reconstrucción de la Basílica de Santa Sofía bajo el reinado de Justiniano I en el siglo VI fue un símbolo del poder religioso y político del imperio. Esta majestuosa edificación, con su cúpula imponente, fue durante siglos la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, con el tiempo, surgieron tensiones entre la iglesia de Roma y la de Constantinopla. Estas diferencias no solo eran teológicas, sino también políticas y culturales. En 1054 se produjo el llamado Cisma de Oriente, una división que separó definitivamente a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa. Este conflicto marcó a fuego la identidad de Constantinopla como bastión del cristianismo oriental. La revuelta de Nicea. Uno de los episodios más dramáticos de la historia de Constantinopla fue la revuelta de Nicea en el año 532. Durante el gobierno de Justiniano I, el descontento popular por los altos impuestos y la corrupción se mezcló con la rivalidad entre dos facciones del hipódromo, los azules y los verdes. Lo que comenzó como una pelea entre hinchas se convirtió en una insurrección masiva. La revuelta duró varios días y los rebeldes llegaron incluso a proclamar a un nuevo emperador.
Justiniano estuvo a punto de huir, pero su esposa, la emperatriz Teodora, lo convenció de quedarse. Con sangre fría, el emperador ordenó una represión brutal. Su general cerró las puertas del hipódromo y masacró a más de 30.000 personas. Aunque sangrienta, esta acción consolidó el poder de Justiniano y le permitió emprender grandes reformas. Sin embargo, los conflictos internos no se comparaban con los externos. Los visigodos fueron, desde temprano, una seria amenaza al poder imperial. Justiniano mismo pudo mantener a raya a los persas en Oriente y a los depredadores bárbaros en los Balcanes. A partir de 626, las fuerzas árabes emprendieron la lucha por la conquista de Constantinopla durante todo el siglo VII, con varios asedios frustrados, pero el ataque no solo vendría de bárbaros o musulmanes. Decadencia, las cruzadas y los musulmanes. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II convocó a los cristianos de Europa a liberar Tierra Santa de manos musulmanas. Así comenzaban las cruzadas. Aunque en teoría eran expediciones religiosas, en la práctica involucraron también intereses políticos y económicos. La Cuarta Cruzada, sin embargo, tomó un rumbo inesperado. En lugar de dirigirse a Jerusalén, los cruzados, manipulados por intereses y conflictos con el Imperio Bizantino, terminaron atacando Constantinopla en 1204. La ciudad fue saqueada durante varios días, iglesias profanadas, tesoros robados, ciudadanos asesinados. Fue un golpe devastador. El Imperio Bizantino quedó reducido a unos pocos territorios y los cruzados establecieron el efímero Imperio Latino de Constantinopla. Aunque los bizantinos recuperaron la ciudad en 1261, el daño estaba hecho. La debilidad del imperio era evidente y nunca volvería a ser la misma potencia de antes. Como vimos, desde el siglo VII, el mundo islámico había iniciado una expansión rápida y constante. Diversas dinastías musulmanas conquistaron territorios del norte de África, Asia y Europa. El Imperio Otomano, surgido en el siglo XIV, fue quien finalmente puso la mira decidida sobre Constantinopla. Durante décadas, los otomanos fueron cercando el territorio bizantino. Finalmente, en 1453, el joven sultán Mehmed II lanzó un asedio definitivo. Constantinopla, debilitada, con escasos recursos y pocos aliados, resistió por semanas. Las imponentes murallas que habían protegido a la ciudad durante siglos no fueron suficientes ante la artillería moderna de los otomanos. Se trataba de un arma gigantesca, mayor que cualquier cañón fabricado hasta entonces, la que les aseguró la victoria, pues las murallas del siglo V no estaban pensadas para tal potencia. Este cañón disparaba balas de piedra que pesaban alrededor de 5.000 kilogramos, lo que finalmente abrió una brecha por la que entraron los turcos el 29 de mayo de 1453. Caía finalmente el Imperio Bizantino. Santa Sofía era convertida en mezquita y Constantinopla se transformaba en la nueva capital del Imperio Otomano, rebautizada con el tiempo como Estambul. Si te gustó este viaje por el pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más capítulos ocultos de nuestra historia. Hasta la próxima.